La siguiente invitada es Isabel Sánchez Burgos, gestora de carteras de Arquia Gestión. Isabel, muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estamos? Bien, hoy te echo de menos, hoy me pillas un poquito más lejas. En Sí, este plato hemos estado hoy en estamos un poquito más lejos, que siempre estamos ahí en plato, ¿verdad? Y hoy, bueno, a través de la pantalla, pero encantada igualmente. Lo mismo digo. Bueno, pues vamos a entrar en materia y si te parece, Isabel, tenemos que echar un poco la mirada atrás. La pasada semana el Banco Central Europeo subía los tipos de interés por primera vez en más de una década, eran 11 años sin subidas. ¿Qué lectura hacéis de este movimiento que sorprendía al mercado, que no eran 25, que eran 50 puntos básicos al final? Eso es, sí, la verdad que como comentábamos la última vez, ¿no?, que hablamos en plató, el pasado jueves iba a ser una de las citas más importantes de este verano, ¿no?, a nivel macroeconómico, ya que nos iba a dar mucha información sobre las intenciones del Banco Central Europeo. Nosotros creemos que después de que la Reserva Federal ya haya iniciado ese cambio de rumbo en su política monetaria, ¿no?, veremos mañana a ver qué novedades tenemos en Estados Unidos con esa reunión tan importante de la FED. Y viendo pues que la inflación continúa disparada en la zona euro, que fue un 8,6 fue el último dato de IPC de junio, pues el BCE no podía hacer otra cosa sino actuar con contundencia, ¿no?, dejando atrás las medias tintas, ¿no? Esto supone pues un cambio de paradigma, evidentemente, el fin a la era de los tipos negativos, después, como dices, de esos 11 años sin tocar los tipos de interés y siendo este además el mayor aumento en 22 años, ¿no? Pero la situación actual requería de cierta firmeza, ¿no? Y yo creo que los mercados también así lo han valorado. ¿Nos sorprendió este movimiento? Pues sí y no, ¿no? Es cierto que el mercado, y también este había sido el mensaje hasta ahora del Banco Central Europeo, había estado barajando más un incremento de 25 puntos básicos, ¿no?, con la idea de ir haciendo ese movimiento gradual para no dañar el debilitamiento de la economía de la eurozona a consecuencia de los efectos de la guerra en Ucrania. Pero finalmente pues el BCE sí que ha decidido atacar con mayor valentía el problema de la inflación, ¿no?, y eso lo valoramos de manera positiva. Bajo nuestro punto de vista, el BCE se enfrenta en este tiempo a su propio examen de credibilidad, ¿no? Y esta era una gran prueba de fuego, la primera gran prueba de fuego, así que creemos que si la inflación sigue sorprendiendo al alza, y la institución europea debería ser capaz de seguir actuando con contundencia, ¿no?, acelerando pues el ritmo de subidas de tipos de interés. Por lo tanto, aunque es verdad que va a tener que seguir lidiando entre inflación y crecimiento, pues no creo que se puedan descartar otros, por ejemplo, otros 50 puntos básicos en el mes de septiembre. Eso sí, ya hemos visto que para compensar esa mayor agresividad monetaria, una de las novedades de esta reunión de julio ha sido la puesta en marcha del TPI, ¿no?, que ese concepto que ahora nos va a sonar mucho, ¿no?, ese instrumento de protección de la transmisión con el que el BCE va a quiere evitar, ¿no?, esa fragmentación de los países considerados más vulnerables, es decir, los periféricos, comprando deuda de los mismos cuando sea necesario y evitando así que las primas de riesgo se disparen, ¿no? Por supuesto, pues con ciertos compromisos de estabilidad financiera pues a aquellos países que se beneficien, ¿no?, de este instrumento. Por otro lado, para ganarse la credibilidad del mercado, el BCE ha tenido también que cambiar su modus operandi, ¿no?, y va a dejar de ofrecer esas proyecciones sobre sus próximos movimientos. Eso, bajo nuestro punto de vista, va a evitar que el BCE se vea constreñido o condicionado en sus decisiones y además pueda mantener esa cierta fiabilidad, ¿no?, cuando tome sus decisiones en política monetaria. Haciendo un examen de esas medidas anunciadas y de los efectos que pueda tener, Isabel, esta subida de tipos, como comentábamos, era más agresiva de lo que se esperaba. ¿Tiene más de positivo que de negativo o también podría tener efectos negativos sobre la economía? Bien, pues nosotros creemos que, aunque haya ciertos efectos dañinos, este movimiento más agresivo por parte del Banco Central Europeo tiene más de positivo que de negativo, ¿no? Por un lado, el BCE declara la guerra a la inflación, como lo ha hecho la Reserva Federal, con el propósito de encauzar la inflación hacia ese objetivo del 2%, ¿no? Algo que sin duda creemos que va a tardar en llegar, pero bueno, hay que ir sentando las bases, ¿no? Derivado de ello, como decíamos, el BCE aumenta su credibilidad ante el mercado y los inversores, ¿no? Eso es importante de cara pues, a reducir algo la volatilidad del mercado. Y por otro lado, le echa un cable al euro, ¿no? De hecho, tras el debilitamiento frente al dólar del euro que le ha llevado recientemente a la paridad,
el euro ha vuelto a niveles de 1,02, ¿no? Eso además va a favorecer, además de favorecer pues, las importaciones, va a evitar que la eurozona continúe perdiendo interés de cara a los inversores internacionales, por ejemplo, versus Estados Unidos, donde los tipos de interés pues son más atractivos en estos momentos. Por el lado negativo, es verdad que desde el punto de vista de las familias y de las empresas, desde luego eso va a suponer un mayor encarecimiento de los préstamos, sobre todo pues, entre ellos los hipotecarios, sobre todo los referenciados a tipos variables, ¿no? Por la consiguiente subida del Euribor, pero también va a suponer también un mayor coste para el estado de los intereses de la deuda pública. No obstante, para compensar esta pérdida de renta disponible de las familias, las subidas de tipo de interés van a repercutir también en una mayor remuneración del ahorro, y también será una buena noticia para aquellos inversores que inviertan en fondos de renta fija, ¿no? Pues que podrán estos productos ofrecer rentabilidades más interesantes a medida que vayan incluyendo en sus carteras activos con tipos más altos que resultarán más atractivos, ¿no? Desde el punto de vista bursátil, pues en principio la subida de tipos no es algo que guste al mercado, ¿no? Es cierto que hay ciertos sectores que se comportan mejor que otros en un escenario de incremento de tipos, pero no es algo que guste al mercado bursátil, ¿no? Los más perjudicados, ya sabemos, aquellos que están más endeudados porque tienen que pagar tipos más altos por ese endeudamiento, ¿no? El más beneficiado, en principio, sería el sector financiero, ya que tendrá capacidad para aumentar sus márgenes, aunque también hay que tener en cuenta que la banca va a tener que lidiar con ese escenario de hipotética recesión, ¿eh? Entonces, bueno, ahí habrá que compensar por ese lado, ¿no? Y al final, yo creo que más que buscar una orientación hacia determinados sectores en un entorno de tipos al alza, lo más correcto sería apostar por compañías poco endeudadas, que tengan poder de fijación de precios, por supuesto con buenos fundamentales, que empresas que sean de calidad, cuyos negocios sigan siendo solventes y rentables, suban o bajen los tipos de interés, ¿no? Y es precisamente pues esa apuesta la que hemos estado haciendo nosotros en estos últimos meses, tanto en la gestión de nuestros fondos de inversión como en la selección de fondos de gestoras externas en nuestros servicios de asesoramiento y gestión discrecional, ¿no? Además de un toque defensivo, ¿no? Que nos permita afrontar este ciclo de mercado de la mejor manera posible, ¿no? Isabel, querría hacerte una pregunta más, pero antes de terminar, perdóname, voy a hacer un parón en nuestra charla porque hay una noticia de última hora que además estamos muy pendientes en medio de esta crisis energética, en medio de esta crisis de alimentos, porque según acaba de informar la agencia bielorrusa Belta, Ucrania acaba de decir que el primer barco con grano va a salir del puerto el próximo 27 de julio, eso sería mañana miércoles. Señala como el ministro de Infraestructuras ucraniano ha señalado que se está haciendo todo el trabajo necesario para que esta misma semana se envíe ya la primera carga desde el puerto. Como decimos, el primer barco con grano saldrá del puerto el 27 de julio. Buenas noticias que llegan por fin de cara a esa salida de ese grano bloqueado en Ucrania desde que Rusia comenzase la invasión a finales de febrero. Todas las miradas puestas en medio de esta crisis de inflación, de ausencia de alimentos, ese grano ucraniano. Más allá de esta última hora que por supuesto no queríamos dejar de comunicarles, Isabel, volviendo Importante noticia. Importante noticia. Efectivamente, por eso quería decirlo, que estamos ahí observándolo. Quería preguntarte, en este escenario actual, Isabel, ¿consideráis que es momento para hacer cambios en la cartera? Bueno, pues creemos que no, si no es estrictamente necesario, ¿no? Como hemos dicho muchas veces, si el inversor está bien perfilado, además su cartera está correctamente diversificada, no recomendamos hacer grandes movimientos, ¿no? Y menos en momentos tan volátiles como el actual y en un periodo de verano donde sabemos que la liquidez del mercado suele ser más reducida, ¿no? Porque los niveles de contratación caen, ¿no? Creemos que una correcta diversificación va a ser capaz de absorber los posibles impactos negativos, ¿no? Que no significa, bueno, pues que los mercados no vayan a estar volátiles y, bueno, que haya ciertas correcciones, ¿no? En este sentido, nuestras carteras siguen teniendo, por esa parte de renta variable, un sesgo hacia compañías defensivas, como decía antes, y donde podemos encontrar sectores como la salud, el consumo estable, y también a ellos sumamos pues, una cierta apuesta ya otra vez por la tecnología, porque pensamos que en un entorno en el que ya han comenzado a descontarse ese escenario de subida de tipos, pues puede empezar a hacerlo bien.
Y por el lado de la renta fija, pues vamos a mantener las carteras actuales, ya que creemos que el valor perdido en estos últimos meses se va a ir recuperando, y reducir posiciones implicaría aflorar ahora mismo pérdidas, ¿no? Por lo tanto, si tenemos las carteras bien posicionadas, nuestro perfil es el correcto, porque es verdad que si, por ejemplo, el inversor pues asumió el año pasado pues un riesgo más alto del que debía, pues igual está sufriendo más de la cuenta, ¿no? Pues entonces eso es importante, estar bien perfilado y tener una cartera bien diversificada, y por supuesto mantener esa visión de medio y largo plazo e intentar abstraernos un poco del ruido de mercado. Pues muchísimas gracias por este análisis, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros en Negocios Televisión. Isabel Sánchez Burgos, gestora de carteras de Arquia Gestión. Un verdadero placer, feliz jornada, feliz negocio, feliz verano si no hablamos antes. Exactamente, un placer para mí también. Buen verano para ti.